so high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. Bienvenidos mis amigos y hermanos, bienvenidos a este programa, a este estudio bíblico que con todo gusto y con mucho entusiasmo pues llevamos a cabo todos los días miércoles. Bienvenidos todos. Les saluda el pastor Mario Abelardo Chávez, pastor del Tabernáculo Bíblico Bautista en Richmond, California, y como siempre bien acompañado de mi amada esposa Luisi de Chávez. Bienvenidos a este estudio bíblico y esperamos que podamos aprender juntos la palabra de Dios. Recuerde, estamos estudiando la carta a los Filipenses, pero en breves momentos vamos a hacer una pequeña meditación del proverbio del día. No se desconecte y comparta esta transmisión. Comparta, amados hermanos, este estudio bíblico porque definitivamente que intentamos que sea de bendición y con la ayuda del Señor pues lo vamos a lograr. Bien, mis queridos hermanos, vamos a orar y luego nos quedamos con el proverbio del día. Amén. Buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Señor, estamos delante de tu presencia, Padre, con un corazón agradecido, sabiendo, Dios, que contigo tenemos todo, Padre, tú eres más que suficiente. Te suplicamos, Dios, que nos bendigas ahora y que permitas, Padre, que tu Santo Espíritu sea el Maestro en este lugar. Gracias, Dios. Gracias, Padre, por lo bueno que tú eres. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. Bien, amados hermanos, pues nos quedamos con el proverbio del día. Espero que sea de bendición. Póngale mucha atención, por favor, porque vamos a aprender ahora un poquito más de la palabra del Señor. Amén. El proverbio del día, proverbio 31. Palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. ¿Qué hijo mío y qué hijo de mi vientre y qué hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria no se acuerden más. Abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. El proverbio del día. Amén.
Ese es el proverbio del día, proverbio 31, el último día del mes de enero, amados hermanos. Y espero de verdad que ya haya leído el proverbio en el transcurso del día. Recuerde que el libro de Proverbios es un libro de consejos que está hecho para que usted lo pueda leer y está dividido en 31 capítulos, de tal manera que usted lea al menos un capítulo al día y le aseguro que va a ser una bendición. Este día pues no es para menos, ¿verdad? No es menos y tocan varios temas bien importantes. Y fíjense que son palabras, el Proverbio 31 dice que son palabras a un rey que se llamaba Lemuel, ¿verdad? Era un joven. Y entonces, dentro de los consejos que le dio su madre, ¿verdad? A Lemuel, está el versículo 3. Y con eso quiero comenzar. Mire lo que dice, por favor, el versículo 3. No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. Amén. Oiga esto, por favor. Fíjese que dice, no des a las mujeres tu fuerza ni tus caminos a lo que destruye los reyes. Como les digo, este es un muchacho, ¿verdad? Un muchacho que tenía que desarrollarse. Y realmente cuando se es joven y uno está creciendo, cuando los muchachos están desarrollándose, ellos es lo único que tienen que hacer. Desarrollarse, crecer, ¿verdad? Mejorarse, ser mejores personas. No digo mejores partidos, aunque una mejor persona, por supuesto que se vuelve un mejor partido, pero el muchacho tiene que crecer o la muchacha tiene que crecer, que ser independiente, desarrollar, hacer todos los proyectos que tenga cuando todavía está soltero y luego cuando ya esté desarrollado por completo y ya quiera compartir su vida con alguien, ese será el tiempo cuando él puede buscar a una persona con quien compartir su vida, ¿verdad? Buscar su esposa. Entonces, yo diría, ¿cuándo es el tiempo para que alguien, un joven, piense en casarse? Cuando ya no haya nada que quiera desarrollar para sí mismo. Y que tenga ya algo, que ya una plataforma que ofrecer a otra persona o que compartir con otra persona y que ya haya sido instruido integralmente en valores, en conocimiento, académicamente podríamos decir, o lograr un tipo de trabajo que pueda sustentarse a sí mismo y a su progenitura o a su esposa. Es una buena forma, un buen consejo. Acá llama a los reyes, pero nosotros como padres tenemos que darlo a nuestros hijos o a las personas que nosotros tenemos bajo la tutela, porque algunas veces de andar, allá en mi pueblo dicen de mujeriero, de novio, el vigor, toda la fuerza, todo aquello que se debe dedicar a la formación integral de cada uno, se desperdicia algunas veces en la calle o, como dice el proverbio, dando la fuerza o el vigor a mujeres o a otras personas o a otras cosas que no traen el provecho para sí mismo, que es lo que arruina tanto a los reyes como a cada una de las personas, llámense hombre, mujer o independientemente de su género. Si usted se dedica a temprana edad a andar desperdiciando su tiempo, su fuerza, cuando ya sea adulto y tenga la edad para, unos dicen sentar cabeza, pero para desarrollar una vida en familia o de manera individual, pero usted ya no va a ya se ha formado integralmente como para poder desarrollarse en la vida y ser una buena persona, tanto como para sí mismo primero como para la sociedad. Es que mire, desarrollar sueños individuales ya con parejas por gusto, amados. Ya no se puede. Ya es demasiado difícil. Es demasiado difícil. Por eso es que tenemos que pensar en el otro. Sí, correcto. Y no solo eso, amados. Mire, ahí hay demasiadas cosas que compartir, ¿verdad? Entonces, cuando un muchacho o una muchacha ya sientan que ya culminaron todo, ya se desarrollaron académicamente todo lo que tenían que hacerlo, ya hicieron todo lo que querían hacer. Si un muchacho me dice, pastor, yo lo que quiero es conocer el mundo, darle la vuelta al mundo. ¿Y cuándo me tengo que casar? Uno, cuando ya le hayas dado la vuelta al mundo. O dos, si quieres compañía para dar la vuelta al mundo, búscate a alguien que quiera hacer lo mismo. Entonces, amados hermanos, realmente sueños personales ya en pareja es difícil. Cuesta
arriba, porque cada uno tiene sus propios sueños. Así es que sigamos, amados hermanos, sigamos. Fíjense que dice, oiga el siguiente versículo, no es menos importante. No es de los reyes Lemuel, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. Y hoy ya se dice que es algo rutinario. Oiga, ¿por qué? Dice, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Amargado ánimo. O sea, lo que está diciendo acá, si tú quieres vivir como, tener una vida, digamos así como de rey, una vida victoriosa, una vida abundante, amados, la bebida no tiene que ser suya, no tiene que ser su compañera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos hace divagar y dice aquí, ¿verdad? Que en el versículo anterior dice, no sea que bebiendo olviden la ley, o sea, olvides tus responsabilidades, olvides tus obligaciones y ya no lo logres hacer. Y entonces nos dice, entonces el vino ¿para qué es? Mire lo que dice aquí, por favor. Dad la sidra al desfallecido. O sea que las bebidas alcohólicas son para aquellos que ya están moribundos y el vino al de amargado ánimo. Así es, y sigue diciendo, beban y olvídense de su necesidad y de su miseria no se acuerden más. Porque dice que el vino es para los que están sufriendo, que están con aquella congoja, con aquella amargura, con aquella angustia en el corazón. Entonces lo que se quiere es olvidarse de ello. Así es, entonces realmente el vino lo que hace es hacernos divagar, amados. Hacernos divagar, ese es el problema. Así es que la invitación es, número 1, dedíquese a usted. Si usted está jovencito, dedíquese a usted, crezca usted, desarróllese, llegue a la plenitud de vida, todo lo que usted quiera y luego empiece usted a buscar a alguien con quien compartir todo lo que ha logrado, cuando usted lo desee, ¿verdad? Y para eso debe de tener metas, propósitos y proyectarse. Y la bebida, amados hermanos, ahí siempre nos desvía del propósito que nosotros tenemos. Del versículo 10 en adelante, amados hermanos, son, llamemos así, es como un canto a la mujer como debería de ser, ¿verdad? A la mujer y las cualidades que una mujer tiene que tener para que sea una mujer plena, ¿verdad? Entonces, si usted lee detenidamente del versículo 10 hasta el final, se va a dar cuenta que no es una mujer que es una mujer empoderada definitivamente, pero lo empoderada no le quita el que aprecie a su marido, porque dice la Escritura que el marido está orgulloso de ella, ¿verdad? Y es conocido en la entrada del pueblo, dice, como antes se acostumbraba. Entonces, una mujer virtuosa desarrolla eso, virtudes en sí misma que la enriquecen, ¿verdad? Amén. Y es un versículo que no es solo para una mujer que está acompañada, casada o que tiene un estado civil diferente a soltera. Este es un proverbio que se aplica a todas las mujeres y comienza diciéndole que el estima de cada una de nosotras sobrepasa largamente a las piedras preciosas. Oiga lo que dice el versículo 10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Se refiere a todas las mujeres. Si usted, una niña, una joven, una adolescente, o independientemente de la edad que se encuentre y cómo debo de comportarme, cómo debo de ser, váyase al Proverbio 31 y ahí da una pequeña reseña cómo debe de ser una mujer de Dios, cómo debe de ser una mujer de fe, cómo debe ser una mujer creyente. Y aunque usted no sea creyente, nos da los parámetros, no solo cómo comportarnos, no solo cómo empoderarnos, como nos dice el pastor, sino cómo conducirnos y cómo poder ser tener todos esos atributos que nos dice. Asimismo, un joven, si va a buscar una amiga, si va a buscar una esposa, si va a buscar una novia, váyase al Proverbio 31 y busque las virtudes de una mujer y entonces usted va a poder tener un parámetro
cómo quiere que sea su amiga, aquella amiga amada que lo va a acompañar en el caminar de la vida. Sí, porque si de repente dice, ¿con quién querrá Dios que yo me case? Pues Dios no es que necesariamente te va a escoger una persona, te da las características que debe de tener, porque cuando un varón escucha, o al revés, vea, una mujer escucha la voz de Dios, mire lo que dice el versículo 11. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancia. De la misma manera, si es una hija y si un padre sabe que tiene una hija que es proactiva, que sale adelante, que se ha preparado, que es una mujer, como se dice hoy, empoderada, su padre estará confiado que no importa la dificultad, siempre estamos para ayudar, pero siempre va a salir adelante. De la misma manera que una mujer, cuando a veces el esposo fallece o está lejos, pero siempre el Señor nos da las herramientas para salir adelante. Y fíjense que dice, oiga esto, por favor, porque hay una palabra, se ha inventado un adjetivo calificativo de un tiempo para acá, ¿verdad? Entonces, cuando se habla de una persona tóxica, de un hombre o una mujer tóxica, entonces, pero la mujer virtuosa no es así, porque dice el versículo 12, mire. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. O sea que dice que está en él está en ella confiado. Él no va a carecer de ganancias porque ella es una mujer productiva y también le da bien y no mal, no dolor de cabeza, ¿verdad? Cuando está en fiesta, cuando tiene dinero, el día de pago, no, dice todos los días de su vida. Es impresionante, amados hermanos, porque de repente somos bien individualistas, ¿verdad? Y hasta cierto punto, y en cierta edad está bien, ¿verdad? Que podamos ser un poquito egoístas porque nos estamos desarrollando. Se están preparando, tienen que pensar en sí mismos, en qué va a ser primero para poder tener una pareja y ver qué es lo que se va a compartir. Y mire, si nosotros pudiésemos ver un poquito, ¿verdad? Un poquito en la palabra de Dios y ver las características que Dios nos está hablando, nos está ordenando, y si tú quieres recomendando para que tú busques en una persona así y las atendiéramos, cuántos dolores de cabeza se evitaran las parejas, ¿verdad? Amén. A la hora de buscar una pareja, porque dice, oiga lo que dice versículo 13. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. O sea que dicen, es que los hombres no permiten. Oiga esta comparación. Y es como nave de mercader, trae su pan de lejos. O sea, es una persona que sabe, o sea, no pierde el tiempo, ¿verdad? No pierde el tiempo, es tiene sus metas bien definidas y aunque ande paseando, ella ve, esto me puede servir para esto lo puedo ocupar para esto, y entonces está definida. En sus responsabilidades. Correcto, en ser productiva, ¿verdad? En su familia. Y por eso es que no hay problema, pues, o sea, ella puede llegar a desarrollarse todo lo que pueda, pero prioriza las cosas y siempre en donde anda, pues su mente está puesta en su principal ministerio, que es su familia, ¿verdad? Dice el 15. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. O sea, es alguien, amados hermanos, que comparte, que administra correctamente, ¿verdad? No solo gasta, no solo quiere que le suplan, sino que ella está para suplir también, porque vea, y en parte aquí dice que debe ser así un poquito comerciante, ¿verdad? O sea, que debe saber hacer negocios o debe saber trabajar en un campo específico, digamos. O administrar o llevar una buena mayordomía en su casa o en su vida. Pero nos dice el versículo 16, considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Oiga esto, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien, oiga esto, sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Amén. Hermanos, mire, si la vida realmente no es tan difícil, amados, no es tan difícil.
en verdad, pero la hacemos difícil con nuestras malas decisiones, ¿verdad? Y por no buscar la luz que es Cristo, o por no buscar la guía de Dios, o por no buscar algunas veces los consejos, porque nosotros andamos buscando los consejos en personas erróneas que no quieren caminar conforme a la voluntad de Dios. Pero la palabra, por eso dice que es lámpara a nuestros pies, a nuestra vida. Todos los consejos para cualquier situación están en la palabra del Señor. Y el 25, mire qué hermoso esto. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe del porvenir. O sea que es una persona que siempre se prepara, siempre tiene lo suficiente, siempre se proyecta hacia el futuro, no tiene temor de lo que viene, sino que por el contrario, ella siempre está preparada, y por eso es que dice fuerza y honor son su vestidura. Una persona preparada, una persona que se prepara para todo lo que puede venir, amados hermanos, siempre va a recibir honor y siempre va a aparecer una persona fuerte. Amén. Y esto es bien importante, ¿verdad? Porque hablemos aquí de un muchacho, ¿verdad? Que quiere sentar cabeza, quiere una persona que le acompañe toda su vida. Tiene que ser muy atento a cómo habla, cómo se refiere, cuáles son sus... qué es lo que dice, cómo trata a sus padres, cómo trata a sus hermanos, cómo trata a las personas importantes, qué tan respetuosa es, qué tan imprudente es, porque mire lo que dice el versículo 26. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Entonces nos damos cuenta que es una persona que sabe comportarse en todos lados. Es una mujer integral, increíble, todos los aspectos de la vida que se pueden tomar en la vida contemporánea, en nuestra era actual, en nuestra era contemporánea, moderna que se llama, y se puede aplicar a todo el modernismo que tenemos. No podemos decir, no, es que aquellos eran tiempos antiguos. No, es aplicable a todo el modernismo que se está dando, solo que debemos de ceñirnos y actuar de manera positiva, porque algunas veces tomamos todas estas cosas, pero que van en contra. Así es, amados hermanos. Entonces, mire, y hasta sus hijos, oiga bien, hasta sus hijos pueden ellos tener una opinión positiva de su mamá. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Amén. Realmente, amados hermanos, ahí lloramos, ¿verdad? Ay, que mi esposa, es que mi esposo, porque simplemente no vemos la mano de Dios, la palabra de Dios para poder tomar buenas decisiones. Pero cualquiera que sea, no debemos de lamentarnos. Uno, por si es la pareja, pues nosotros la escogimos. Y no la escogimos bajo la voluntad de Dios algunas veces. Y dos, nosotros somos los que estamos fallando en la instrucción de nuestra familia, de nuestros hijos o de los que están en nuestra tutela. Pero nunca es tarde en el Señor. Siempre tenemos un Dios de nuevas oportunidades, los cuales podemos ir poco a poco restaurando nuestras vidas y la vida de cada uno de los que nos acompañan en este caminar en Cristo. Amén. Dios sigue haciendo milagros, amados hermanos. Amén. Así es que Dios puede cambiar el corazón de mucha gente y para hacerse conforme a su voluntad. Amén. Dice, solo para terminar el proverbio, amados, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Eso es para ti que nos estás sintonizando en este momento y para cada una de aquellas que creen. y dice 30, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Amén, gloria al Señor. Y termina así. Dale del fruto de sus manos y alábenla en la puerta sus hechos. O sea, sí, o sea, ahí estamos hablando que lo que ella hace, por lo que ella es y lo que ella hace, le va a rendir fruto y sus hechos, lo que ella haga, pues va a ser de bendición, no solamente para ella, ¿verdad?
Porque cuando nosotros tenemos nos desarrollamos bien y somos personas que buscamos hacer la voluntad de Dios, los primeros que recibimos la bendición somos los que lo hacemos, amados. Amén. Y los que están alrededor. Y después los que están a su alrededor. Así es que, amados hermanos, yo no sé cómo está usted, no sé cómo se considera usted, ¿verdad? Pero allí están las instrucciones. Si algo no cumple, pues ahí busque y ore y pídale al Señor que Dios le bendiga a usted, ¿verdad? Y usted pueda desarrollar cada una de estas características, porque Dios todavía sigue derramando bendición en la vida de cada uno. Amén. Todavía podemos ser lo que Dios quiere que nosotros seamos, amados hermanos. Por eso el Señor nos asemeja que somos como barro en manos de Él, en manos del alfarero. Sí, arréglate el micrófono, lo tienes para la derecha, tienes que estar hacia arriba. Bien, amados hermanos, vamos a la palabra del Señor, vamos a Filipenses. Ahora recuerde por favor que ahora nos toca la carta a los Filipenses. Por favor, ese es el estudio de este día, de esta noche. Póngale mucha atención y lo vamos a comenzar del versículo 12. Estamos Filipenses capítulo 3, versículos del 12 en adelante. Así es que leemos la palabra y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Amén. Bien, amados hermanos, fíjense que el apóstol Pablo ha estado, desde que vimos el miércoles pasado, el apóstol Pablo ha estado llamándole la atención a la iglesia, ¿verdad? Le ha estado no llamándole la atención, sino que motivando a la iglesia a continuar haciendo la voluntad de Dios, tal como lo han hecho hasta ahora. Entonces ellos, el apóstol les dice que les dio su propio ejemplo. Ya dijimos los días anteriores que Pablo les muestra en la carta a los Filipenses 4 ejemplos, ¿verdad? El Señor Jesucristo, Pablo, Timoteo y Epafrodito, ¿verdad? Pero ahora el apóstol les dice, miren, ustedes están dejando llevar por estos que están haciéndolos judaizar, es decir, les están enseñando y les llama a estas personas de una manera, les dice perros, ¿verdad? Entonces, y vimos que como cristianos nosotros tendemos en el tiempo del apóstol Pablo y en nuestro tiempo también a respetar a todo lo que viene del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque primero el Señor Jesucristo nos dijo que la salvación viene del pueblo de Israel, del pueblo judío. Ellos recibieron los profetas, ellos recibieron la ley, la revelación, los pactos, etc. Entonces, cuando de repente alguien nos dice, mire, yo soy judío, nosotros inmediatamente le consideramos sus palabras y su interpretación de la Biblia. Sin embargo, amados hermanos, los cristianos, si bien es cierto, estamos llamados a orar por Israel, ¿verdad? A orar y tener una consideración especial al pueblo de la Biblia, ¿verdad? Al pueblo escogido por Dios. No podemos pasar por alto que ellos pues rechazaron al Mesías y hasta la fecha pues no reconocen a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Nosotros debemos todo el respeto a Israel, pero nosotros no podemos someternos a su interpretación de la Biblia porque ellos mismos no han aceptado la revelación de Dios. Y al apóstol Pablo, en los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos, habla de cómo Israel va a venir al Señor después, no ahora. Entonces, Pablo les estaba diciendo, ¿verdad? Y les dice, quiero regresar al versículo,
al versículo donde comienza, aquí está, mire, dice el versículo 2, vamos a retroceder un poquito, dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Oiga esto, por favor, porque nosotros somos la circuncisión. Pablo aclara, ya no son ellos la circuncisión, nosotros. ¿Y quiénes son? Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y entonces estas personas que llegaron a la iglesia de Éfeso, llegaron a Corintio, llegaron a Tesalónica y por supuesto también llegaron a la iglesia de Filipo. Pablo se molesta porque están tergiversando la revelación que él mismo recibió, porque querían que retrocedieran y se convirtieran en judíos primero para volver a seguir al Señor. Eso se llama judaizar. Entonces Pablo les comienza a decir, no. Ellos ya no son la circuncisión espiritual, lo somos nosotros, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. El pueblo de Israel se gloria en la ley, ¿verdad? En cambio nosotros nos gloriamos en Cristo Jesús y no tenemos confianza en la carne porque hace la referencia a la circuncisión. Pero como Pablo, de la misma manera como la iglesia contemporánea respeta a Israel y respeta a los judíos y tendemos a tener en más estima sus interpretaciones que las que Dios nos ha dado, entonces Pablo les dice, miren, si ustedes creen que por judíos ellos les están diciendo la verdad, si ellos tienen algo que confiar en la carne por la circuncisión, pues yo tengo más. Y entonces Pablo comienza a hablar, a dar su hoja de vida. ¿Quién fue él en el judaísmo? Y entonces dice que si ellos tienen que confiar, que el apóstol Pablo tiene más. Y lo vimos el miércoles pasado, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia que es en la ley irreprensible. Y inmediatamente Pablo le dice, pero yo todo eso lo he tenido por basura por alcanzar a Cristo, ¿verdad? Entonces Pablo está llamando a la iglesia que no se deje, ¿cómo se llama? Como engañar con las cosas anteriores que ya Cristo vino a abolir. Correcto. Y de repente también vemos en la iglesia actual que algunas iglesias celebran las mismas fiestas judías, y si bien es cierto, como dijimos la otra vez, las fiestas judías tienen cierta enseñanza respecto a los tiempos futuros, ¿verdad? Pero nosotros no estamos obligados a celebrar la Pascua, a celebrar la fiesta de los tabernáculos, ninguna de esas. Nosotros amamos a Cristo, seguimos a Cristo y guardamos la palabra de Dios. Entonces, y Pablo dice en el versículo 7, oiga esto, dice: por cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Amén. Y oiga esto, y ciertamente, por favor. Aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Y algunas veces algunas personas no logran entender la entrega o la consagración de algunos de nosotros que hemos dejado, como dice Pablo, sí por basura, sino que hemos dejado nuestras profesiones para poder deleitarnos, saborear y compartir el conocimiento de Cristo, y que hemos visto que es mayor ganancia. Amén. Y fíjense que Pablo dice, en este versículo 8, que lo voy a volver a poner en su pantalla, pero la parte final dice, a todo lo que acaba de mencionar, y lo tengo por basura. ¿Pero por qué lo tiene por basura? Para ganar a Cristo. Entonces el apóstol Pablo, evidentemente que es uno de los que más predica la gracia de Dios y que no somos salvos por obra, pero Pablo está diciendo, yo he cambiado mi vida, yo he cambiado mi fe, mi religión pasada yo la dejé absolutamente atrás, y ahora todo lo que yo era en mi religión lo he dejado por absolutamente todo, y me he olvidado de todo porque tengo que enfocarme en Cristo. Y entonces, amén, cuando Pablo dice para ganar a Cristo, como que si Cristo se ganara,
pero lo que pasa es que Pablo está motivando al creyente a que viva como que por sus obras él va a ser salvo. O sea, que le ponga empeño a su crecimiento espiritual, a su conocimiento de Cristo, al desarrollo de los frutos del Espíritu y de la vida del creyente, como que si de eso dependiera su futuro espiritual, su vida espiritual. Entonces, alguien así, amados hermanos, es difícil que tenga grandes caídas. Va a tener tal vez emocionales, ¿verdad? Tal vez decepciones con personas, pero él no va a dar pasos para atrás. Entonces va a tener ciertas pausas, va a tener ciertos detalles porque siempre tenemos problemas, pero cuando está enfocado en crecer, cuando la lectura bíblica hay un compromiso en la lectura, en congregarse, en orar, en vivir como Dios manda, pues nosotros caminamos como que fuéramos a ganar algo, Amén. ¿verdad? Y cuán importante es ese desarrollo, así como hablamos en el proverbio que tenemos que tener una vida integral desarrollándonos día a día, también espiritualmente tenemos que dirigirnos a aprender cada día más, a llenarnos de ese conocimiento, a llenarnos del Espíritu Santo, que sea Él el que nos vaya guiando día a día para poder resistir el día malo. Amén. Amén. Entonces, y dice en el versículo 9, te lo debería de apartar. Ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y fíjense que ahí pareciera que es contradictorio, ¿no? Porque primero dice, no, yo vengo a ganar a Cristo. Pero inmediatamente el apóstol Pablo nos dice, no, momento, ¿verdad? Yo trabajo por la fe, pero yo voy a alcanzar a Cristo no por mi propia justicia, mi propia justicia que viene por la ley, así como lo hacen los judaizantes, sino que por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios, por la fe. Entonces, amados, aquí prácticamente el apóstol Pablo comienza a desarrollar el punto, amados hermanos, como la vida cristiana y el esfuerzo por nuestra vida cristiana, porque dice el versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Ahí ya está. Sí, correcto. No, es que está hablando, el apóstol Pablo está hablando de una entrega total, amados. Y es que hay demasiado, y más en este tiempo, hay mucho juego de ser creyente. Amén. Y este es un precio que no muchos quieren pagar. Así es. Porque sí requiere diligencia, esfuerzo y también poner de nuestra parte el querer, no solo ser un asistente, sino que el desarrollarnos de manera individual como creyentes. Amén. Entonces, dice el versículo 10, a fin de conocerle el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes en su muerte. Entonces, le entrega. Si es necesario morir por Cristo, pues yo lo voy a hacer, ¿verdad? Si Dios tiene un programa de ese tipo en mi vida, pues el cristiano tiene que estar dispuesto a hacerlo en su propia vida. Y entonces caminemos hasta el versículo 12. Oiga esto, por favor, que ahí prácticamente arrancamos con los textos que leímos ahora. Entonces dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Mire, y esto parece un poquito confuso, pero no lo es, porque dice Pablo, lo primero que reconoce Pablo, no es que yo no soy perfecto, no es que yo no estoy completo todavía. Yo sé que a pesar de la revelación que he tenido, yo sigo creciendo en el Señor. Mientras tenemos vida, debemos nosotros tener crecimiento, iglesia. Tenemos que desarrollarnos. Mire, por eso es que tenemos un libro como la Biblia, que aunque usted lo haya leído 100 veces, la Biblia siempre tiene mucho que enseñar. Es un libro que yo creo que no nos alcanza la vida para poderla
conocer completamente. Usted lee un texto y de ahí lo vuelve a leer y aprende otra vez, y si lo vuelve a leer aprende cosas nuevas. Entonces Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Recuerde que la palabra perfecto en la Biblia, cuando se refiere a un hombre, la traducción correcta es completo, ¿verdad? No es que yo ya esté completo, sino que, dice Pablo, sino que él hace algo, sino que prosigo. Prosigo, dice. Prosigo. O sea, no se queda a medias. No se queda a medias, sino que va adelante, prosigo. Que a pesar, no es que ya haya alcanzado esa perfección, sino que él sigue caminando paso a paso, no se detiene hasta llegar a aquella meta que se ha propuesto. Y así tenemos que hacer cada uno de nosotros en nuestra vida, seguir adelante hasta ese propósito, hasta ese fin, hacer nuestra esa vida en Cristo. Y entonces dice, oiga esto, sino que prosigo. Y aquí viene algo que pareciera que contradice a la salvación por fe. Porque una cosa, cuando usted sale a caminar con su niño, ¿verdad? Y usted cruza la calle, usted le puede decir a su niño, agárrate bien. Pero usted sabe que cuando va en un lugar peligroso, no basta que el niño se agarre a usted. Usted tiene que agarrar al niño, pero el niño tiene que querer ir agarrado de usted. Entonces nosotros no somos el adulto, nosotros somos el niño. Amén. ¿Verdad? Cristo nos tiene sujetos, pero yo tengo que positiva, activa, intencionalmente agarrarme de Cristo, porque dice, prosigo por ver si logro asir. Asir es agarrarse, tomarlo, ¿verdad? Asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. O sea, Cristo ya me abrazó, Cristo ya me salvó, Cristo ya me tomó, pero yo tengo que vivir de manera y agarrarlo a Él como que dependiera, pero no depende de cuánto yo me agarre. Lo que sí depende de cuánto yo me agarre y de cuánto yo crezco es mi desarrollo personal. Y el deseo de no estar siempre anhelando la vida anterior, sino que vivir con aquella anhelo o con aquella conformidad espiritual, con aquella conformidad en Cristo y perseverando para poder ir día a día llevando o haciendo ese proceso de transformación en mi vida en Cristo. Por eso dice el porque versículo. No es que hoy recibí a Cristo y ya yo estoy plenamente confiada. Algunas veces sí, ¿verdad? Se da, pero no es un cambio, no sé si está bien la palabra, abrupto o de choque. Bueno, en Pablo sí fue así. O sea, lo que pasa es que lo que sí es un solo cambio inmediatamente es mi salvación. Yo ahora no soy más salvo que cuando recibí al Señor, cuando le entregué mi corazón al Señor Jesucristo. No soy más salvo que cuando fui salvado. Desde ese momento yo soy salvo. Pero mi desarrollo espiritual, mi madurez en el Señor es lo que va creciendo. Eso se llama santificación progresiva. ¿Verdad? Pero a eso es lo que me refería, que el tener una dedicación para ese proceso de fe, para ese crecimiento espiritual día a día. Así es, entonces, porque la santificación inmediata, ¡pum!, Cristo me salva y yo ya soy salvo, Él ya me apartó. Pero, y al final, hay algo que se conoce la glorificación del cristiano cuando yo ya sea transformado y ya no tenga ninguna relación con el pecado. Entonces, entre la salvación inmediata, la salvación inicial, ¿verdad?, que es completa de mi alma, y la glorificación final, que es cuando mi alma y mi cuerpo son transformados, en todo este lapso hay un tiempo, y entonces en ese tiempo yo voy madurando, y a eso se le conoce como el proceso de santificación. Yo voy creciendo en santidad, que estoy buscando ser cada día mejor para Cristo. No porque por ser bueno yo me voy a hacer salvo, sino que porque quiero aprender más y honrar más a Cristo. Mire lo que dice el versículo 13, por favor. Hermanos,
yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Oiga esto, oiga esto. Olvidando ciertamente lo que está atrás y extendiéndome a lo que está delante. O sea, hay un momento en que tenemos que romper con el pasado, ¿verdad? Así es. Claro, aquí el apóstol Pablo, él era un religioso. Eso así, no religioso en el mal sentido de la palabra, sino que él vivía de esto, ¿verdad? Él, En obediencia y en cumplimiento. Él era un fariseo, eso es lo que era, y él era maestro de fariseo. Entonces, Pablo puede dar ¿cómo se llama? Puede dar un cambio por completo y dejar por todo absolutamente lo que quedó atrás. Pero, por ejemplo, si usted tiene alguna profesión y usted viene al Señor, no que usted se va a olvidar de la profesión, no, usted la sigue desarrollando, pero la desarrolla en el nombre del Señor, pero sí su religión pasada, pero sí sus costumbres pecaminosas pasadas, porque usted tiene que ser una nueva criatura. O sea, todo lo que me estorba, por eso es que Pablo dijo, yo dejo todo esto para asirme de Cristo, ¿verdad? Por ganar a Cristo. Entonces, y es que algunas veces, pastor, nos quedamos atrapados en la antigua manera de vivir y no solo en la antigua manera de vivir, posiblemente la cambiamos, pero quedamos con no nos sentimos perdonados, sino que a pesar de que nos hemos arrepentido, nos sentimos en aquella, no aferrados, sino que atrapados en mi pasado, en lo que hice, y no he podido recibir esa gracia de Cristo, que Él me perdona y me limpia de toda maldad. Ahora, para allí, proseguir adelante. Qué bueno que sacaste ese punto, porque cuando el Señor dice que si nosotros vamos a Él, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si Él dice en su palabra que Él me perdona si yo voy y le confieso mis pecados, amados hermanos, yo no tengo ninguna autoridad para no creer que Cristo me ha perdonado, ¿verdad? Mis pecados no son más grandes que el sacrificio de Cristo. Entonces puede que yo tenga ataduras con mi antigua manera de vivir, pero mis pecados han sido perdonados. Entonces yo tengo que por fe caminar por eso y caminar como perdonados. Quizás no se sienta porque no somos perfectos, porque todavía tenemos ciertos detalles, pero yo tengo que creerlo, que yo he sido perdonado. Amén. Y no aferrarnos a nuestros errores anteriores. Así para es. proseguir a la meta que Cristo nos ofrece, a una nueva oportunidad, a un nuevo cambio de vida. No con remordimiento, sino que arrepentidos y caminar hacia la meta que es Cristo. Así es, amados hermanos. Y fíjense que eso es bien importante, porque nosotros, amados, tenemos que pues creerle al Señor, oiga bien, creerle al Señor en su salvación, creer a lo que Dios ha dicho que iba a hacer, porque si Dios dice que iba a hacer algo en nosotros, amados hermanos, usted tiene que creerlo. Amén. Y eso nos permite que nosotros podamos liberarnos de todas esas cargas que teníamos de nuestro pasado, poder enmendarlas y poder tener un crecimiento espiritual. Fíjense que con esto de que de repente usted no puede ser que usted no crea que verdaderamente que Dios lo ha perdonado, que usted no merece, ¿verdad? Yo quiero traerle una porción de la palabra, que esto está en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. A mí me sirvió muchísimo para saber que verdaderamente yo ya era nueva criatura. Número 1. Segundo, para saber que había sido perdonado. Y número 3, para estar seguro que tendría en mí todo lo necesario para salir adelante y dejar mi pasado donde está, atrás, y volver y comenzar a desarrollarme en mi vida, en mi madurez cristiana. Mire lo que dice, por favor, del versículo 9 en adelante, 1 Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. A mí siempre me ha llamado la atención este versículo, pastor, porque ahí no hace escala de tipo de pecados o de tipo de faltas que se han cometido, sino que las pone por igual
a todos Así los es. mencionados. Y entonces, pero si llegamos hasta ahí, ahí nos está diciendo que los injustos y quiénes eran los injustos, y ahí menciona un montón de pecados, de actitudes pecaminosas que de alguna manera todos teníamos, quizás no todas, pero participábamos en todo eso. Y entonces, si llegamos hasta ahí, quiere decir que si usted mantiene eso, usted no va a heredar el reino de Dios. Pero el versículo 11, que es el que a mí que llenó mi corazón, mire lo que dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido, número 1, lavados, ya habéis sido santificados, puestos aparte, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, realmente no tiene que haber duda al respecto, no tiene que haber bajo ninguna circunstancia duda de que, número 1, he sido perdonado, ¿verdad? Y estoy capacitado, oiga esto, estoy capacitado para ser cada día mejor, para desarrollar en mi vida todas las virtudes que Cristo dice que yo debo de desarrollar. Cristo, amados hermanos, nos ha bendecido. Como dice, y con esto nos está potenciando a no tener obstáculos para no desarrollar los propósitos, porque Dios tiene un propósito para cada una de las vidas, y algunas veces nosotros lo vemos, lo sabemos, pero no seguimos a la meta porque tenemos ese obstáculo. Entonces dice que eso erais algunos, mas ya habéis sido lavados, santificados, justificados por el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, por el poder del Señor Jesucristo, por su sangre derramada en la cruz. Entonces, sinónimo de justificación es salvación, amados hermanos. Entonces, usted tiene que creerle al Señor. Y por eso es que Pablo ahora dice, ya sabiéndose salvo, dice Pablo en el versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está atrás y extendiéndome a lo que está delante. La última parte es la que yo quiero resaltar ahorita. Ya que yo ya dejé el pasado atrás, ya lo entendí. Yo me extiendo, yo busco lo que está adelante. Entonces, que es la meta, el propósito. Así es. Entonces, ahí es cuando yo tengo que proseguir, y esa es la palabra que Pablo utiliza en el versículo 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea que mientras usted no deje atrás, usted no puede proseguir. No puede hacerlo, amados hermanos. No puede tener dos actitudes en el mismo momento. No se puede. No se puede. Usted tiene que dejar su pasado atrás. Ay, pastor, pero es que déjelo atrás y confíe en el Señor. Confiese sus pecados si todavía usted siente aquello que le arde, aquello que usted quisiera estar allá. Confíe en el Señor. Deje su pasado atrás. La concupiscencia podría ser, pastor. Claro, que es que justamente eso es la concupiscencia, ¿verdad? Entonces, usted tiene que aprender, mi querido hermano, y reconocer que Dios ya hizo su trabajo. Y entonces, como Él ya me perdonó, ahora yo tengo que proseguir. Y no solo proseguir a lo loco, sino que al llamamiento, a la orden de Dios. Entonces, prosigo a la meta. Y oiga, lo vuelvo a poner en su pantalla. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, desarrollar mi vida, desarrollar lo que Dios quiere que yo haga, de la manera que Dios quiere que lo hagamos, amados. Entonces, prosigamos a la meta, no nos conformemos y busquemos siempre, amados hermanos, pues el crecimiento espiritual, que Cristo ya nos salvó, pero el crecimiento interno, Cristo hace crecer la iglesia, ¿verdad? El crecimiento lo da Dios, ¿verdad? Pero también nosotros tenemos que poner nuestra parte. Nuestra parte de mantener esa relación personal con Cristo, pastor. Porque Cristo no va a leer la Biblia por nosotros. Cristo no va a orar por nosotros. Cristo no va a doblar sus rodillas, nuestras rodillas por nosotros. Él no lo puede hacer. Eso lo tiene que hacer usted. Cristo no se puede congregar en su lugar. Eso lo tiene que hacer usted. Y eso es parte diaria, parte integral de la vida del creyente. Y entonces dice... Y parte, como nos decía el versículo anterior, de la meta, del propósito que cada uno de los creyentes o cada una de las personas tenemos que tener en la vida. Amén.
Amén. Y entonces ya para terminar dice, oiga esto. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. O sea, vean cómo Pablo se quita de cualquier problema, ¿verdad? Sí. Dice, así que todos los que somos perfectos, inmediatamente recuerde que perfecto es completo y en Amén. Cristo estamos completos. Entonces, si tenemos el nuevo nacimiento, si ya hemos nacido de nuevo, pues entonces valorémoslo y desarrollémoslo. Cuando ustedes le dan algo, lo que la gratitud no es devolverle otra cosa, sino que cuidar lo que le dieron y desarrollarlo. Atesorarlo, Correcto. Si darle valor. alguien le dio los estudios, mire, el mejor pago que usted puede hacer por esa persona es apreciarlo y sacarle el jugo a los estudios. Amén. Entonces dice, a todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Pero si tú estás clavado en otra cosa, pues entonces Dios te lo va a revelar. O sea, Pablo no pierde su tiempo, no pierde su tiempo con aquellos que están, pero es que no sé qué, ¿por qué? Es una cuestión de actitud, amados hermanos, y el que no quiere cambiarse de actitud, no lo va a hacer. Si no sale de adentro de él por que cambiar y por ser una persona constante y dejar de ser veleidoso, ¿verdad? No solamente veleidoso, no es solo inconstante, sino que, ¿cuál fue la palabra que te dije la otra vez? Inconstante. Inconstante, sí, pero porque ¿De doble ánimo? es caprichoso. ¿Verdad? Una persona caprichosa es que cuando algo no le sale bien, no, ya no voy. No, ya no sigo. No, ya no colaboro. No es conforme a lo que desea, a sus deseos. Ajá. Y esto es muy importante porque acá es parte también de la humildad de que cada uno debe de tener para seguir creciendo espiritual, para seguir llevando esa visión de Cristo, para desarrollar y aceptar el propósito de Dios, porque hay propósitos que a nosotros no nos gustan, no nos place obedecer la palabra de Dios, pero hay cosas que solo con un corazón humilde y rindiéndose a los pies de Cristo podemos continuar a la meta, continuar los propósitos que Dios tiene para nosotros, porque nos gusta aquel versículo que dice que Dios tiene cosas grandes y maravillosas para nosotros, que aún ocultas, que aún no conocemos, pero no queremos tener un corazón humilde como para aceptar la voluntad de Dios. Y no solo aceptarla, sino que obedecerla y poder seguir caminando y crecer de manera integral y espiritual. Entonces, pero como les digo, Pablo no se amarga, amados, porque Pablo no puede crear no puede desarrollar lo que antes, si Dios no ha creado antes. Amén. Es decir, si alguien no ha nacido de nuevo, un líder no lo puede desarrollar. Lo puede desarrollar secularmente, pero no espiritualmente. Y por eso es que Pablo les dice, bueno, si tú no sientes lo mismo, pues que hay que te lo revele el Señor, pero yo no voy a estar peleando contigo, ¿verdad? Entonces, tenemos que buscar ser, como dice Pablo, los que somos perfectos tengamos un mismo sentir, sintamos una misma cosa. Y dice el versículo 16 perdón, antes de que pasemos al siguiente, y en la última parte del versículo le dice que te lo revele Dios. Entonces ahí está dejando está poniendo a las personas aunque así es siempre, hay que Dios te corrija, que Dios sea el que ya sea o te guía, Él siempre nos guía y le obedece, o que sea Él el que te corrija. Aquí podríamos agarrar los dos versículos del proverbio, ¿verdad? Que dice que no contestes al necio conforme a su necedad, ¿verdad? Para que no seas necio tú también como él. Amén. Sino que dice que contesta al necio como merece su necedad, ¿verdad? Entonces, cuando hay alguien que no quiere, y usted ya le explicó la palabra y tiene que tener una actitud positiva y tiene que avanzar, amado hermano, pues comprenda que él, mientras Dios no se lo revele, mientras ya sea que porque no ha nacido de nuevo o porque esté enfrascado en otra cosa, comprenda que esa persona no va a cambiar. Por mucho que usted quiera que cambie, no va a cambiar. El cambio lo genera Dios en un corazón dócil, ¿verdad? Porque no está, podríamos decir la palabra, alineados a la palabra de Dios. Correcto. Ni al obedecimiento de la palabra de Dios. ¿Ni al qué?
al obedecimiento, ¿está mal dicho? Por A supuesto. Obedecer la palabra de Dios. A la obediencia a la palabra de Dios. Gracias, Entonces, esa es la... pero en aquello a que hemos llegado, dice, perdón, te pongo el versículo 16, pero en aquello, léelo por favor. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. E insiste en su carta siempre en un mismo sentir, unánimes, sintamos una misma cosa, lo que dije anteriormente, alineados a un mismo pensamiento en la palabra del Señor. No tenemos por qué tener contradicciones si nosotros tenemos una misma palabra, una misma brújula a la cual seguimos. Es el mismo GPS el que nos guía a todos, pero si nosotros somos de aquellos que el GPS nos dice por acá, no, yo me voy a ir por acá, entonces no estamos alineados a la palabra de Dios. No podemos tener eso que dice sintamos una misma cosa, no vamos a ir por el mismo lugar. Aunque dicen todos los caminos llevan a Roma, pero no es así. La Amén. palabra es una y es una brújula, es nuestra guía de nuestra vida y es nuestra lámpara a nuestros Amén. pies en nuestro camino. Así que mis amados hermanos, si usted es líder y quiere que alguien lo acompañe, pero a esta persona no le nace todavía, busque otra persona. No se esté matando. Veces insistimos. Porque nos ha tocado, lo hemos hecho vivido, lo una hemos y otra sufrido. vez. Oye, no. Hoy de repente alguien dice, no, yo creo que no es así. Ok, está bien, no voy a discutir contigo, ¿verdad? Pero esto es así. Y camine con los que tienen el mismo sentir, ¿verdad? Que sintamos una misma cosa, que sea el mismo Espíritu Santo revelando la palabra en nuestra vida y siguiendo la voluntad de Él. Le vuelvo a poner el versículo 16 y con esto terminamos. Pero en aquellos a que hemos llegado, ¿verdad? En aquello a que hemos llegado, al punto de madurez que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. La unidad en la fe, la unidad del cuerpo de Cristo, cuán importante es y cómo Pablo nos lo va diciendo de diferentes maneras, pero es siempre la unidad de un mismo cuerpo en la fe. Así es, entonces vea por favor, por eso es que para conformar equipo, usted tiene que conformarlo con personas que puedan lograr tener el mismo sentir y que de alguna manera tengan el mismo, digamos así, nivel espiritual, para que puedan desarrollarse bien. Bien, mis queridos hermanos, de verdad que le agradecemos el que nos haya permitido en esta noche, en este tiempo, pues llevarle la palabra. Espero que tanto en el Proverbio como acá en Filipenses, en el capítulo 3, que desarrollamos prácticamente del 12 al 16, ¿verdad? Aunque retrocedimos unos cuantos versículos, pero vemos nosotros que nosotros tenemos que asirnos, abrazarnos de Cristo y como que de nuestro abrazo dependiera todo, aunque sabemos que depende de Dios. Así es que, amados hermanos, gracias por haber estado con nosotros y para nosotros siempre es una bendición el poder compartirle la palabra, el poder descansar en esa palabra para que cuando vengan los momentos difíciles todos tengamos un mismo sentir y caminemos hacia la misma dirección que es Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Padre bueno y santo, gracias Dios por esta palabra que tú nos has dado. Te suplicamos, Dios, que nos bendigas ahora y que nos permitas, Dios, aprenderla, vivirla y tener ese ímpetu, ese deseo, Señor, de caminar hacia ti. Gracias, Dios, porque en ti podemos confiar. Tu palabra es sumamente clara. Solo ayúdanos a tener el entendimiento abierto a tu palabra y crecer para ti, Señor, para que no tengamos ningún tropiezo a la hora de caminar. Gracias, Dios. Gracias, Padre, por todas tus misericordias. En ti confiamos, en ti, Señor, está puesta la esperanza en nuestro propio crecimiento. Danos la fuerza, ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Recuerde, por favor, al final de esto va a salir una oración. Repítala con fe, pues Dios puede salvarlo. No podemos despedirnos sin antes de todo corazón decirle: que el Señor le bendiga grandemente y recuerde, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria.
Amén, así es, mis queridos hermanos. Así es que tenga un feliz tiempo, una feliz noche y que el Señor le bendiga. Descanse mucho, ¿verdad? Así que Dios me los bendiga a todos. Amén. Gloria a Dios. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar, Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Y amén. Si hizo esta oración, bienvenido a la familia del Señor. Ay, no vi eso. Mi proverbio puso, pero viste que lo quise ver y no lo pude ver, pero se lo podemos contestar aquí. Enseña, como dice. Espérate que no veo.